Bueno, en este segundo capítulo, parrilleros, vamos a empezar a ver las formas de transmisión de calor y en segundo punto vamos a ver los errores más comunes que se cometen al prender la parrilla. Exactamente, entonces vámonos con la primera parte. El calor en cualquier tipo de equipo se puede transmitir de tres maneras. Algunos equipos se puede transmitir de una sola, otros utilizan las tres. Vamos a ver primero lo más común que vemos ahorita y es la convección. La transmisión de calor por convección es, para hacerlo fácil, un horno o el baño de María. ¿Por qué razón? Porque hay una circulación del calor alrededor de lo que estemos haciendo. Esa circulación que nos va a dar, básicamente un calor envolvente alrededor de las piezas que estemos trabajando. Cuando vemos hoy un barril, ¿qué es lo que tenemos? Uno principal, que es la convección. Hay una fuente que está en el centro. Exacto. Y alrededor se empieza a dar una transmisión por el aire. Eso es la convección. Entonces un horno, como les digo, el de la casa funciona por convección. Cuando prende el horno por convección va calentando todos los alimentos que tenga por dentro. Exactamente. ¿Qué funciona por convección? Los ahumadores, los barriles o las barbacoas cuando estamos haciendo fuego indirecto. Hay una segunda manera y es por radiación. Juanes, por radiación estamos hablando de una parrilla convencional. Exacto, cuando tenemos una parrilla y yo simplemente lo que hago es poner la mano, lo que tengo aquí, poner la mano acá, y lo que estoy haciendo en este momento es tener un calor por radiación. ¿Por qué? Porque no lo estoy tocando, no está cerrado y yo siento aquí el calor. Ahí hay una radiación. Y el otro es por contacto. ¿Cuál es el de contacto? Simplemente cuando toco sobre la parrilla, cuando pongo una parrilla convencional, pongo la pieza de carne, en ese momento, o lo que esté haciendo, en ese momento hay contacto. Porque es importante entender las diferencias de los tres. Porque dependiendo de lo que yo esté haciendo en un momento dado, voy a necesitar de uno u otro. Cuando nos preguntan, ¿es que yo puedo hacer calor indirecto en una parrilla convencional? No. De poder hacerlo, claro, usted se puede inventar una tapa con un papel aluminio, bueno, en fin. Pero para lograr realmente una convección, debemos de tener una circulación permanente y constante alrededor de. Entonces, una parrilla convencional funciona por radiación y funciona también por contacto. Las temperaturas de los dos o de los tres van a ser diferentes. No es lo mismo yo coger la mano, meterla en un horno que está a 100 grados, porque soy capaz de mantenerla adentro. Cuando uno la puede meter sin quemarse. Pero si yo cojo por contacto y toco una parrilla que está a 100 grados, muy probablemente no voy a aguantar el calor. Listo. Lo mismo pasa en la radiación. Probablemente yo aquí 100 grados los aguante un poco más, pero cuando toco la parrilla a 100 grados probablemente no los voy a aguantar. Eso es muy relevante para entender qué tipo de corte voy a llevar a qué tipo de cocción. Ustedes nos dicen, yo por ejemplo soy un fanático, nosotros hemos sido unos fanáticos de la parrilla tradicional. ¿Por qué? Porque el fuego por contacto y por radiación lo logro mucho más en una parrilla tradicional que en un barril, claro, o que en un ahumador. Si yo quiero hacer un ribeye, si yo quiero hacer un corte que quiero que quede con un efecto Maillard, simplemente lo voy a poner sobre la parrilla y él me va a marcar. Eso es por contacto. Si yo quiero hacer una bondiola lenta, pues si yo la pongo en una parrilla probablemente no va a quedar con el mismo sabor que puede quedar en un momento dado con un ahumador, o tal vez inclusive hasta con un barril. ¿Cierto? Porque ¿qué? Ella necesita mucha más convección. Listo. Particularmente a nosotros nos gusta meter, por ejemplo, un tomahawk en un barril. No, pues no, obviamente... Hay equipos para ciertos tipos de proteínas que quedan mucho mejor unos que en otras,
Pero por ejemplo uno hacer también un morrillo asado, no, eso no, tampoco. Después de que lo pite, porque es que va a necesitar una olla a presión primero, Claro. que le va a dar convección para después poderlo poner allí donde está. Hay que entender el corte y el tipo de... Equipo que está usando. Exactamente. El equipo que está usando y a eso aplicarle el corte que quieran hacer. Es correcto. Ahora, hablemos de los errores más comunes que se cometen a la hora de... Pues yo creo que los errores que todos hemos cometido muchas veces, el primero de todos es poner proteínas en el momento de encendido del carbón, como que colocar el chorizo, colocar el tocino, que uno lo pone. Colocar, ¿por qué? Que porque la grasa le cae al carbono, a la leña y eso lo prende más rápido. Sí lo prende más rápido, pero es un error garrafal hacerlo de esa manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando empiezan a caer las gotas de grasa a la combustión que tenemos, lo que va a suceder es que nos va a generar una cantidad de reacciones químicas en el carbón que van a volatilizarse y esas reacciones se van a ir a pegar de la parrilla y se van a pegar de los alimentos. Por eso uno muchas veces pone un tocino, normalmente uno lo y pone queda como pecoso. Queda pecoso negro. Igual también la parrilla no ha llegado a su temperatura óptima, entonces todo eso, todas como astillas negras o ese polvo negro que bota el carbón se pega a las comidas. Queda como si fuera pasmado. Realmente queda como si fuera pasmado. Queda porque con un sabor diferente. Queda con un sabor como amargo, petróleo, sí. como a combustible. Entonces siempre hay que dejar que se haga primero el carbón. Listo. Ahora, les quiero mostrar una cosa que mucha gente dice, es que inventan mucha vaina. Pero si ustedes ven, los argentinos tienen un brasero al lado para ir haciendo brasa y transportar ya cuando estamos en la parte de la combustión, transportar el carbón o lo que va quedando, ¿no es cierto? Encendido. Pero eso tiene un sentido, es que yo tengo que tener una reserva de brasa. Porque el segundo error que uno comete es poner carbón frío encima del carbón caliente. Claro. ¿Voy a qué? A tener algo que es lo peor que le puede pasar a uno en cualquier tipo de equipo, es la variación de temperatura. Y puede llegar a cometer el error de que se le puede casi apagar el carbón. Claro. Entonces la carne empieza con otro proceso, se le baja la temperatura y ya empiezan a quedar también con sabores diferentes. Exacto. ¿Qué pasa cuando hay variaciones de temperatura? El músculo hace lo siguiente. Con el calor, ¿el qué hace? Trata de protegerse. Entonces lo que hace inicialmente se contrae inmediatamente. Si se contrae, él sella los jugos internamente. Se protege. Si le baja la temperatura, él se relaja. Y al relajarse, ¿qué va a hacer? Va a abrir los músculos y al abrir los músculos, el tejido, vamos a desjugar la carne. Si yo estoy permanentemente durante 1 hora o 2 horas con casi que una campana de Gauss, con la forma de una campana de Gauss subiendo y bajando de temperatura, va a terminar con unas carnes que terminan con muy poco sabor. Entonces mucha gente nos pregunta, y esta es una pregunta que nos hacen bastante, es ¿por qué en el barril la carne no me queda jugosa? Queda muy seca. Queda muy seca, y muchas veces es una de las razones por las que nosotros creemos que es eso, es por esa variación de temperatura. ¿Por qué? Porque si hacemos cocciones largas y la temperatura, primero no la puedo controlar, y segundo, no tengo una reserva de carbón aparte que ya está encendido, que me pueda mantener la temperatura de la pieza estable. Y esto es para todos los equipos. Un ahumador en donde yo no controlo la temperatura no me sirve, no va a funcionar, ¿cierto? Para que empecemos a distinguir los equipos también, porque a veces tenemos la idea de que hay equipos multiusos. Y personalmente, parrilleros no creemos que haya equipos multiusos, pues como esta olla que me sirve absolutamente para todo, no va a existir. O sea, hay equipos que tienen unas funciones específicas y esas funciones específicas nos van a dar unas cocciones específicas. En el próximo capítulo vamos a entender las etapas del carbón y vamos a empezar a aprender a calcular, porque nos dicen mucho, hey, ¿cómo calculo la temperatura de la parrilla? Bueno, vamos a aprender a calcular un poco la temperatura de la parrilla para poder saber, dependiendo del corte que estemos haciendo, cuánto tiempo debemos de contar y cómo lo vamos a manejar. Listo. Bueno, muchos se preguntan para qué son este tipo de equipos. Cuando hablamos ahorita del brasero, no podemos dejar de pensar en que tenemos que tener una reserva de carbón en otra parte.
Este tipo de equipos nos sirven para eso. Nosotros podemos tener aquí una reserva de carbón que se puede encender muy fácil en el gas, en la estufa de gas, o simplemente poniendo acá un mechero como el que hicimos ahorita para hablar del carbón. ¿Para qué sirve esta cogedera? Esta cogedera lo que nos ayuda es cuando apenas está iniciándose el carbón y si queremos acelerar el proceso, le hacemos en esta posición y el que va a hacer, va a generar oxígeno, movimiento, y le va a entrar mucho más oxígeno al equipo y se va a prender mucho más fácil. Esto es un brasero, funciona como un brasero, funciona como un iniciador de carbón. Entonces no se lo pierdan de vista, que puede ser una alternativa muy interesante si no tienen un brasero en casa o para los que utilizan barril. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @parrillerosaficionados en Instagram, parrilleros aficionados en Facebook, parrilleros aficionados en YouTube, pues que están seguramente acá. Pero activen las notificaciones y seguirnos, y si tienen un amigo parrillero que necesita todos estos tips, compártanlos. Nosotros nos vamos porque este Homero nos está matando.